Señoras y señores, Guatemala es un país integrado por 24 grupos lingüísticos y 4 pueblos, maya, garífuna, xinca y mestizo. Se ha caracterizado por una marcada exclusión histórica de los pueblos indígenas en general y de las mujeres en particular. El acceso a los servicios básicos y recursos financieros formales, los servicios de salud y educación aún son limitados. Las desigualdades territoriales, étnicas y de género interrelacionadas intensifican las limitaciones de las personas para lograr una participación plena y el desarrollo humano integral. El racismo y la exclusión han generado diversas formas de violencia y discriminación estructural, legal e institucional que se profundizan en el caso de las mujeres indígenas. La historia de Guatemala es un relato que se puede resumir hablando de un conflicto armado interno de más de 30 años, ocurrido durante los años de 1962 a 1996. Relato de violencia, condiciones de racismo, machismo y debilitamiento del tejido social. Ese conflicto armado interno, de acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico, dejó un saldo de más de 200,000 personas fallecidas, 45,000 personas y más de 1 millón de desplazados internos y refugiados. Tuvo como elementos causales la injusticia estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo, la profundización de la institucionalidad excluyente y antidemocrática, así como la implementación de la doctrina de seguridad nacional. El 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo la firma de los acuerdos de paz. Estos acuerdos introducen las bases necesarias para un desarrollo en paz y auguraban un futuro moderno para el país, pero la falta de voluntad política ha impedido durante 20 años su cumplimiento e implementación. Producto de ese conflicto armado interno, surgieron los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado. Esa realidad, y ante un sistema excluyente que limitaba las opciones de desarrollo, caracterizado por la impunidad y la corrupción, motivó al gobierno de la República, bajo la gestión de Sociedad Civil en el año 2006, a solicitar a Naciones Unidas apoyo para la creación de un mecanismo internacional que ayudara al país a la desarticulación de esos aparatos clandestinos y a luchar contra la impunidad. Surge así la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. De la mano de CICIG, el Ministerio Público inició una lucha contra la corrupción y la impunidad sin precedentes en la historia del país y con efectos tan importantes. Descubrimos que aquellos aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad se convirtieron en redes político-económicas ilícitas, incrustadas en el Estado. Hemos demostrado que las instituciones públicas pueden funcionar para todos los ciudadanos y no solo para los que cuentan con el favor y la protección de los políticos de turno o para quienes pertenezcan a grupos de poder. Guatemala se había organizado para enriquecer a los actores de poder y eso es lo que hemos empezado a derrotar. Hoy en el país se sabe que sin importar de quién se trate, la justicia puede operar bajo un Estado de Derecho como factor clave para fortalecer la incipiente democracia. Nuestra meta ahora
debe ser que esa eficiencia se convierta en la práctica normal de las instituciones guatemaltecas para cumplir su compromiso con la población. Hemos demostrado también que guatemaltecos y guatemaltecas unidos podemos tener un país distinto. Sin embargo, también nos ha quedado claro que las prácticas del pasado, de cooptación del Estado, polarización, campañas de desprestigio y hasta las amenazas a la integridad física de quienes hemos trabajado en la lucha contra la corrupción y la impunidad son todavía muy fuertes y utilizan muchos recursos económicos y políticos. En este avance en Guatemala, debo reconocer el rol que la sociedad civil, fiscales y jueces y la comunidad internacional han tenido en el esfuerzo anticorrupción. Sociedad civil y comunidad internacional han sido dos acompañantes que no han dejado de caminar a nuestro lado, al lado de la gente, para buscar esa transformación que hemos iniciado. El mecanismo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas ha demostrado ser exitoso, apoyando a una institución como el Ministerio Público, comprometida con los más básicos principios de justicia e integridad. Sin duda, bajo esa alianza hemos logrado avances que evidencian la descomposición de los partidos políticos, de la administración pública y de las cúpulas de poder que se agrupaban para concentrar los recursos de un Estado que se olvidaba de fortalecer a las instituciones públicas y olvidaba a sus ciudadanos. En ese contexto, recibir el Premio Nobel Alternativo es un estímulo, no solo personal, es un aliciente para la población cansada de la desigualdad, de la pobreza, del hambre y de la falta de oportunidades. Lo recibo con humildad, como una ciudadana guatemalteca que lo entrega en forma simbólica a ese pueblo que tanto ha sufrido. El reto al frente es muy grande, pero muchos guatemaltecos y guatemaltecas tenemos el compromiso claro y determinado de derrotar las viejas prácticas de corrupción, de impunidad y de hacer política para tornar la dramática historia de nuestro pueblo en un relato de esperanza, de desarrollo y de paz social. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Thank you all. The flowers to Thelma Aldana were given by Roland Ubult, who is a member of Parliament for the Christian Democrats. Now, with continued joy and enthusiasm, we will now welcome to the stage Ivan Valesquez. Welcome and speak with us. Again, translations exist. Welcome. A round of applause, thank you. Buenas noches. Se nos ha concedido el Premio Nobel Alternativo porque, en palabras del jurado, hemos logrado exponer el abuso de poder y enjuiciar la corrupción en Guatemala, reconstruyendo así la confianza de las personas en las instituciones públicas. Otorgar un premio de derechos humanos por combatir la corrupción no es, desde luego, una confusión. Por el contrario, confirma que la lucha contra la corrupción tiene que ser la lucha por la vida digna de todas las personas, pero especialmente de las mayorías excluidas, discriminadas, vilipendiadas,
marginadas de los beneficios de la civilización que nos vanagloriamos de haber alcanzado. La corrupción es un delito contra la humanidad, contra la dignidad humana, que se ha podido desarrollar en Guatemala, porque el Estado se convirtió en botín de los poderosos de todas las especies y perdió su norte, si alguna vez lo tuvo, de generador del bienestar colectivo. Millones de dólares producto de los sobornos que pagan empresarios nacionales y transnacionales se suman anualmente a los millones de dólares que son apropiados por funcionarios que aumentan desmesuradamente sus riquezas. En un país en el que casi el 50% de los niños menores de 5 años, entre ellos 8 de cada 10 niños indígenas, padecen desnutrición crónica. 4.240 niñas en 2017 fueron madres entre los 10 y los 14 años. El 92% de los que cultivan la tierra para apenas subsistir ocupan el 21.9% de la superficie, mientras el 2% de los productores agrícolas de exportación tienen el 65.4% de la tierra, que por cierto es la más fértil. El 67% de la población general, 80% de la población indígena vive en la pobreza, 34% en la pobreza extrema, para no hablar del acceso a los servicios de salud, del empleo, de la vivienda, de la educación, del analfabetismo y el semianalfabetismo. Luchar contra la corrupción no es solo búsqueda de vida digna en las condiciones materiales de existencia de la población. En la medida en que los poderosos ven limitados sus privilegios de impunidad y deben someterse al imperio de la ley, la lucha contra la corrupción es también la lucha por una justicia que alcance a todos los transgresores de la convivencia, cualquiera sea su condición económica, política o social. Pero para que esto sea posible, es necesario un poder judicial fuerte e independiente, respetado por los demás poderes públicos. La justicia, como uno de los pilares fundamentales de la democracia. Entonces, combatir la corrupción es también luchar por un Estado de derecho, en el que, así como nadie está por encima de la ley, a nadie le pertenece particularmente el Estado y todos los ciudadanos tienen la posibilidad real de participar en los asuntos públicos y ejercer la vigilancia y control de las autoridades que actúan en su representación. Ese fue el sendero que empezó a transitar Guatemala en el año 2015, cuando el pueblo comprobó que la corrupción se había apoderado de todas sus instituciones, que el Estado no le pertenecía, y se volcó a las calles entusiasta y confiado en poder conquistar el futuro. Atrás quedaba un pasado de sumisión, de silencio y de miedo, propiciado por eternas dictaduras militares y un prolongado conflicto armado interno que duró más de 36 años, dejando millares de desaparecidos y de víctimas inocentes, especialmente entre su población indígena, que padeció la política de tierra arrasada. Miles de niños, jóvenes, adultos y ancianos, mujeres y hombres, hijos, padres y abuelos, familias enteras salieron felices y decididas, llenas de esperanza y de entusiasmo, a reclamar justicia, porque entendieron que la lucha contra la impunidad sí era posible, como posible era vivir en dignidad. Pero los poderosos
siempre astutos y siempre poderosos, supieron resistir. Y después de la sorpresa inicial, de la primavera que los tomó desprevenidos, se reagruparon y pasaron a la ofensiva. No podían perder sus privilegios, no podían perder el monopolio de la impunidad que siempre han manejado, no podían perder el estado de ellos. Entonces financiaron agresivas campañas de desinformación, de desprestigio y de difamación. Se dijeron víctimas de la politización de la justicia. Se quejaron de ser perseguidos políticos o de la amenaza del comunismo internacional que sobrevive en sus mentes calenturientas. Hicieron demostraciones de fuerza y desempolvaron los símbolos de la represión. Y parece que han recuperado el control. Para eso, además, hay dinero suficiente. Pero solo parece, porque Guatemala ya no es la misma. Conoció la luz de la verdad y sabe que esa verdad existe. La tiene frente a sí y continuará su lucha por la dignidad humana. Recuperó el recuerdo de la justicia que tenía perdido en su mundo de sumisión, de impotencia y pesimismo, al que quieren hacerla retornar. Señoras y señores, este premio que ahora nos conceden es sin duda un reconocimiento a la labor que han realizado nuestros compañeros del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a su compromiso y a su valentía. Pero especialmente es la felicitación que desde el mundo se le da a un pueblo que seguirá soñando hasta lograrlo con un futuro de paz, justicia y prosperidad para todos. Como dice el hermoso poema de Julia Esquivel, podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerás, Guatemala. Muchas gracias.